voy a dar por iniciada formalmente. Estamos muy, muy contentos de recibir a Federico Di Benedetto, Fede, para todos, que ha tenido, es muy interesante porque estuve viendo tu currículum, Fede, y hay una palabra que está desde que sos chiquito, que es comunicación, ¿no? O sea, licenciado en comunicación en la Universidad de El Salvador, máster en comunicación y estudio de medios en Warwick University, y luego una carrera brillante en el sector público, siempre ligado al tema de la comunicación. Fede además tuvo un desafío muy cercano, muy importante, que fue la pandemia, porque él actualmente es secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y es el que estaba detrás, aunque no se lo veía, de toda la difícil tarea que tuvo que llevar adelante Horacio y todo su equipo para sostener la comunicación, que lo han hecho con mucho éxito durante toda la pandemia. Así que si quieren ya ir sabiendo las cosas que hace bien Federico, recuerden este año y medio de pandemia la comunicación tan sólida y profesional que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nos va a dar herramientas comunicacionales para nuestras campañas. Así que empezamos, Fede, muchísimas gracias en serio, y acá estamos. Adelante, gracias. Eduardo, buenas tardes y buenas tardes a todos. La verdad que primero gracias por tan elogiosa bienvenida que me has dado. Faltaba más, la verdad que gracias por todas tus palabras y sobre todo gracias a todos de cada rincón del país que están sumándose a este Zoom para conversar un poco de estrategias y de campañas electorales. En estos minutos voy a tratar de humildemente contarles un poco cómo, en función de la experiencia que hemos tenido estos últimos años, en mi caso particular, desde el gobierno de la ciudad y apoyando en distintas campañas en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, tratar de, bueno, darle la mayor cantidad de información y herramientas posibles para que cada candidato o jefe de campaña o equipo operativo de las elecciones pueda hacerlo lo mejor posible este año y los años venideros. Y como vos dijiste, tenemos que ganar en todos lados y eso es lo más importante. Y para eso estamos hoy acá. Todos los que estamos acá queremos ganar este año y todos los que estamos acá queremos perfeccionarnos, profesionalizarnos y tener todas las herramientas para poder hacerlo. Con lo cual, si te parece bien, Eduardo, y a todos, yo voy a hacer una especie de, de transferencia de conocimiento durante media hora, 40 minutos, y después abrimos a preguntas y respuestas para ver cuáles son las inquietudes puntuales. Brevemente, yo trabajo con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007, diciembre del 2007, principios del 2008, cuando Mauricio Macri gana por primera vez la capital federal, jefe de gobierno, y Horacio Rodríguez Larreta era el jefe de gabinete de aquel equipo de Mauricio, y trabajé todos esos periodos de Mauricio. En el medio me fui a estudiar afuera, a Inglaterra, como mencionó Eduardo, y después volví y seguí trabajando en las campañas de Horacio en la capital, y este último año y medio tremendo con toda la pandemia del coronavirus que nos trajo unos desafíos completamente inéditos desde el punto de vista comunicacional, que si después hay tiempo y alguno quiere saber un poquito más, les cuento que realmente es fascinante. Vamos de lleno a las campañas electorales. Para mí hay 4 puntos centrales rumbo a una campaña, que los voy a dividir así. El primero es la estrategia, y me voy a detener mucho en ese tema. El segundo son los armados de los equipos de campaña. El tercero es la determinación de las distintas etapas de la campaña. Y el cuarto es la operación. Todas las herramientas que se ponen en juego al momento de llevar adelante una campaña electoral. Estrategia, armado de equipos, etapas de campaña y operación. Primer punto, la estrategia. La verdad que posiblemente sea el punto más importante de todos. Toda campaña electoral comienza con la determinación de una estrategia. Una estrategia tiene que estar escrita. Es decir, nosotros tenemos que saber fehacientemente qué es lo que estamos tratando de hacer en esa elección. Y la verdad que las estrategias varían en cada territorio de la Argentina,
pueden variar de acuerdo a objetivos que tengamos en las PASO y objetivos en las generales, pero la estrategia tiene que estar bien clara, porque si la estrategia no está clara, después todo lo otro, el armado del equipo, la operación de campaña, las etapas de la campaña y todo lo que hagamos, puede no tener consistencia. Entonces, lo más importante al principio de una campaña electoral es definir la estrategia. ¿Y cómo se define? Bueno, en el extremo y en el caso de que nosotros podamos contar con toda la información, hay básicamente dos pedazos de información muy importantes. El primero son los estudios, es decir, las estrategias electorales se basan muy fuertemente en los estudios de la opinión pública, que son las encuestas de opinión en términos cuantitativos y los grupos focales en términos cualitativos, y el mix de unas y otras. Es decir, todo lo que tiene que ver con información del pensamiento de la opinión pública de la gente es muy determinante al momento de armar la estrategia. Y el otro segundo gran componente en términos de data y de información son los resultados electorales. Es decir, el track histórico de resultados electorales de ese municipio, de esa provincia, de esa localidad, que de alguna manera nos muestra los patrones de comportamiento de la contienda electoral en la cual nosotros nos vamos a meter. Entonces, esa información es muy importante al momento de tomar y definir la estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia de campaña de alguna manera no tiene que estar determinada solamente por lo que piensa el candidato, por lo que piensa su equipo, o porque me dijo un amigo de un conocido del tercer amigo que me crucé el otro día el fin de semana. Es muy común en la política encontrar los famosos sesgos y la famosa casuística de que vamos tomando decisiones en función de información que no es representativa del total de la población a la cual nosotros nos estamos tratando de dirigir en una campaña electoral. Es así de complejo como lo estoy diciendo, pero toda estrategia electoral tiene que tener un buen panorama de lo que está pensando la gente, de lo que siente la gente, de cómo se comportó en elecciones anteriores y cuál es la visión proyectiva de cómo pensamos y cuáles son las demandas de la gente respecto del futuro. Obviamente, al momento de analizar la opinión pública hay que analizar cómo está el oficialismo en ese distrito, cuáles son las principales demandas, cómo están nuestros candidatos, cuáles son las demandas de la gente, las satisfechas, las insatisfechas, y sobre todo qué es lo que se está poniendo en juego en cada elección. No son lo mismo elecciones legislativas que elecciones ejecutivas, que elecciones donde se renuevan las autoridades o que se reeligen autoridades que ya son existentes. Es muy importante poner la mayor cantidad de información para elaborar esa estrategia. Y de vuelta, yo perdón que sea reiterativo con esto, Eduardo, y a todos los que estamos en este Zoom presente. La estrategia es tan importante que si nosotros determinamos mal la estrategia, lo más probable es que el resultado electoral no sea bueno. Si nosotros determinamos bien la estrategia, después todo lo que hacemos tiene que estar en concordancia con eso. Obviamente, en el transcurso de la campaña van sucediendo un montón de acontecimientos que te permiten ir haciendo ajustes y posiblemente ir modificando algunas consideraciones que nosotros previamente teníamos. Y ni que hablar si esto de la evaluación de la opinión pública la hacemos de forma permanente, es decir, seguimos midiendo la opinión pública a medida que transcurre la campaña, lo más probable es que nosotros tengamos que ir, digamos, ajustando cosas. Entonces, la primera es la definición de la estrategia y tiene mucho que ver con eso. Y varía muchísimo de territorio en territorio. Entonces, yo diría, primero, definir y escribir una estrategia y sociabilizarla del candidato y el equipo de campaña. Es decir, todos estamos de acuerdo que vamos a hacer esto, con independencia de lo que sea. Pero lo que sea tiene que estar consensuado y todos estar en el mismo barco de qué es lo que vamos a hacer. Primer punto, la estrategia y todos los insumos que hay que tomar para definir una estrategia. Segundo punto, el armado de los equipos. Tenemos que determinar cuál va a ser el equipo que va a llevar adelante esta campaña electoral. Una vez definida la estrategia, toda campaña electoral es una combinación de procesos que tienen que estar concatenados uno atrás del otro y que tenemos que garantizar que hay un equipo con responsables unívocos que van a estar velando todo el día para que esas tareas se lleven adelante. Regla número 1. Así como el candidato tiene que ser candidato, el candidato no puede ser también el jefe de campaña.
Hay que disasociar esos dos roles. El candidato no es el jefe de campaña, son distintos. Entonces hay que tener un jefe de campaña que ese sea su rol y todas las decisiones pasan por ese jefe de campaña. Y después, abajo del jefe de campaña, bajan una serie de, digamos, estructuras muy importantes de la campaña que van a estar representadas más o menos en función del tamaño del equipo que tenga cada uno de los candidatos a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, voy a poner el caso de, no sé, de la capital federal, la provincia de Buenos Aires, en las cuales vos tenés un equipo que se encarga de la comunicación. Así como un jefe de campaña, hay una persona responsable de la comunicación. Y cuando hablo de comunicación, hablo de toda la comunicación masiva, la comunicación digital, la comunicación directa, la prensa, las ideas creativas, la planificación de medios, la publicidad, los contenidos, digamos, todo lo que tiene que ver a la comunicación. De vuelta, y es muy importante que la persona responsable de comunicación sea la persona que tiene que llevar adelante esa tarea. No es el candidato el que tiene que definir el spot publicitario o el mensaje de campaña. Y esto es muy importante porque muchas veces se confunden unos con otros. Acá algunos me van soplando algunos discursos, por ejemplo, me están diciendo, yo lo pongo en otra parte, pero ahora voy por discurso. Se puede organizar de vuelta de alguna u otra manera y se pueden ir combinando. Pero la parte de comunicación es muy importante. Quién habla con la parte creativa, quién tiene relación con la agencia de publicidad, quién de alguna manera tiene relación con la prensa, y cada uno de estos ítems tiene que tener su plan específico. Digamos, cada uno de estos es un plan específico. Después tenemos todo lo que se llama el capítulo del candidato, donde ahí, como marcaban recién, entra la parte discursiva, porque generalmente el discurso tiene dos planos. Uno, el plano de las posiciones, preguntas y respuestas, que está muy asociado a la forma del candidato y a lo que quiere transmitir el candidato y se pone muy en juego, sobre todo en las entrevistas. Y ahí tiene mucho que ver también la coyuntura, una persona encargada de ver cuál es la información necesaria para que el candidato esté bien parado frente a las entrevistas y esa información va cambiando día a día. Tenés toda la parte también de opinión pública y datos, que de alguna manera va traqueando cómo va el candidato, cómo se está siendo evaluado en esta contienda. Tenés toda la parte de agenda, y esto es central. La agenda del candidato es muy importante porque, de alguna manera, el tiempo más escaso que tiene una campaña es el tiempo del candidato. Entonces, antes de empezar la campaña, todo lo que hace un candidato ya tiene que estar predeterminado. Si va a un lugar, si no va, cuánto tiempo pasa, a quién ve, con qué dirigente se junta, con quiénes no, con qué vecinos se junta, con quiénes no, cuántas entrevistas hace en ese día, a qué le dedica el tiempo su candidato. Y de vuelta, todo eso tiene que estar en función de la estrategia. La que determina a dónde va el candidato, por qué hace o qué deja de hacer, es la estrategia. No es lo mismo lo que va a hacer un candidato con 100% de imagen de conocimiento en un distrito que lo que va a hacer un candidato que apenas la gente lo conoce. No es lo mismo un candidato que tiene mucha imagen positiva que uno que no, que tiene un balance de imagen mucho más complicado y tiene otras cosas para hacer. No es lo mismo un candidato que tiene cerrada su estructura territorial que uno que no la tiene. Entonces, las cosas que va haciendo, dejando de hacer el candidato, tienen mucho que ver con la estrategia. Pero hay una persona que tiene que definir la agenda con muchísima antelación. No es lo que se despierta el día anterior del candidato y decide hacer el día siguiente, sino que tiene que estar todo con una lógica. Y después también los eventos a dónde va el candidato. Si hace eventos de partidarios, con voluntarios, eventos para la prensa, quién organiza todo eso. Entonces, un equipo de eventos que tiene que estar, digamos, a disposición de esa agenda del candidato. Entonces, todo ese es el capítulo del candidato. De vuelta, en una campaña que tiene recursos infinitos, cada uno de estas responsabilidades tiene una persona o más. En campañas donde los recursos son más limitados, hay más personas que se ocupan de más tareas. Entonces, eso es bien importante. En cualquier caso, con más o con menos recursos, lo que hay que hacer es determinar esas responsabilidades.
porque hay que establecer un método de seguimiento y control que le permita a la campaña saber que hay personas que se están ocupando de hacer todas estas cosas. Después tenés toda la parte legal y administrativa, que yo entiendo que Eduardo ya tuvieron algunas capacitaciones en este tema y posiblemente tengan otras adelante, pero es muy importante. La parte legal, para tener todos los papeles en orden y hacer todo lo que hay que hacer, y la parte de financiamiento y administración, para que de alguna manera estén los fondos para hacer todo lo que hay que hacer en una campaña. Porque si no están los fondos, no están bien reglamentados, no se pueden ejecutar. Entonces, de alguna manera, todo ese andamiaje es bien importante. Y después tenés todo el capítulo más territorial, que de alguna manera, ahora voy a entrar en detalle del capítulo territorial, pero algo bien importante es que históricamente son dos mundos que están disasociados, que la comunicación va por un lado y el territorio va por otro lado. El éxito de las campañas electorales está cuando el territorio y la comunicación trabajan juntos. Porque de alguna manera la mejor forma de convencer a una persona de otra de algo es esta, mirándolo a los ojos, mirándolo cara a cara y hablándole sobre algún tema determinado. La segunda mejor forma de hacerlo es hablando por teléfono, y la tercera, digamos, todos los otros medios mediatizados. Pero el punto es, la comunicación, la estrategia, los mensajes de campaña tienen que ir muy en línea con el territorio. No tienen que ser áreas disasociadas, tienen que ser áreas que trabajen desde el día 1, retroalimentándose todo el tiempo. No hay mejor estrategia de comunicación que la experiencia que tiene el territorio en la calle. Y no hay mejor forma de amplificar al territorio que las herramientas de comunicación. Entonces las dos tienen que ir muy de la mano. Y en términos del territorio, muy importante es la logística, un responsable de que todo eso que produce la comunicación, tiene que llegar al territorio. Si se van a producir flyers, afiches, puestos para la calle, o lo que sea de una campaña, o el merchandising, o las boletas, o lo que se quiera distribuir, tiene que estar muy, muy aceitado con los mecanismos del territorio. Y lo mismo con la fiscalización. Calculo yo que Eduardo va a armar alguna capacitación específica para fiscalización, porque en sí mismo es un mundo realmente muy complejo, es un proceso muy largo y que lleva mucho tiempo de organización, pero ahí también hay que tener una persona que se ocupe de la fiscalización, porque en vano, si nosotros hacemos los mejores esfuerzos de la campaña, convencemos un montón de personas, pero el día de la elección no somos capaces de contar los votos y fiscalizarlos como corresponde, también vamos a tener un problema. Eso es, digamos, es muy importante. Y toda la parte de voluntariado y movilización también es muy importante. O sea, tenés la estructura más partidaria y después cómo haces para involucrar a la sociedad civil, muchas de las cuales, en nuestro caso, que está deseosa de salir a la campaña y de aportar, y nos dicen, a usted le debe pasar por la calle, cómo ayudamos, cómo nos involucramos. Bueno, hay que encontrar mecanismos para eso. Hay que hacer una tarea de voluntariado que nos permite identificar cuáles son las tareas que vamos a hacer en conjunto con ellos. Si vamos a tocar timbres, si vamos a poner un call center para que llamen, bueno, cómo vamos a articular todo el mundo del voluntariado, es súper, súper, súper importante, que de alguna manera lo que nos da es mucha más masa crítica para llegar a los electores y ponernos a hablar uno a uno. Y después está el contacto directo, todo lo que podamos hacer, contacto directo vía call center, contacto directo vía la calle y el territorio, digamos, como dije antes, en una campaña electoral es un esfuerzo muy, muy grande de poner una persona hablando con otra persona a escala. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en épocas de pandemia, eso es muy importante, obviamente tenemos que respetar todos los protocolos, donde posiblemente ya no haya eventos masivos, actos de 200, 300, 1000 personas. Sí puede haber actos individuales y sobre todo vamos a tener que, de alguna manera, apalancarnos en también otras herramientas digitales. Les pongo un caso, por ejemplo. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta está muy acostumbrado a hacer reuniones de vecinos. Y Eduardo lo ha visto más de una vez en los barrios con 500, 600, 700 personas. En el medio de la pandemia eso es impensado, digamos, está completamente descartado. Pero, por ejemplo, las charlas con vecinos ahora las hacemos por Zoom. Y funciona perfectamente bien, así como estamos teniendo esta conversación hoy. O también hacemos sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Reddit. Digamos, usamos todas las herramientas que se dispararon en la pandemia para
establecer los mecanismos de cercanía que hubiésemos hecho de forma presencial o de forma masiva en una campaña más tradicional o hace un año y medio, antes de la pandemia. Y después, por último, para terminar con la parte del armado del equipo, también responsables de segmentos. Como dijimos siempre, es muy importante llegar con mensajes relevantes a la gente. Mensajes que de alguna manera le resuenen. Y para eso, armar un buen equipo de segmentos, donde la cantidad de segmentos puede ser todo lo creativo o lo de alguna manera, o lo puntilloso que queramos ser. Pues pongo algunos casos de, no sé, la juventud, o los adultos mayores, o las Fuerzas Armadas, o qué sé yo, o los amantes de la cultura, o la gente que trabaja en educación, o culto, o seguridad, digamos, o gente que no votó en otras elecciones y necesitamos que vote, y algo que nosotros como espacio político nos pasa mucho entre las PASO y las generales, donde generalmente tenemos que incrementar nuestra participación electoral, que es otra forma de ver un segmento, o las mujeres, bueno, tenemos que hacer una buena táctica y una buena estrategia de establecer segmentos y establecer estrategias de comunicación específicas para ese segmento. Obviamente es una verdad de perogrullo, pero los mensajes con los cuales yo le voy a tratar de hablar a un joven no son los mismos de lo que le voy a tratar de hablar a un adulto mayor, o una persona que vive en un determinado barrio, o una persona que vive en otro barrio. Entonces, cuanto más segmentada se pueda volver nuestra campaña, mucho más eficiente va a ser y mucho más relevante van a ser los mensajes que nosotros vamos a poder enviar en toda la campaña. Eso en cuanto a, si se quiere, el armado de equipo. Obviamente fui muy por arriba en honor al tiempo, podría estar hablando 1 hora de cada uno de estos ítems y de cada uno de los equipos, después por ahí alguna pregunta y la llevamos adelante. La tercera parte es las etapas de la campaña, que hay acá 2 modelos, un modelo más clásico y un modelo más adaptado. El modelo clásico establece una suerte de presentación de candidato al principio de la campaña, propuestas en el medio de la campaña, pedido de voto al final de la campaña. Que en términos teóricos está muy bien, y nosotros en términos generales la respetamos mucho, pero después en términos puntuales puede variar mucho, digamos, dependiendo de cada territorio. Voy a poner 2 ejemplos concretos, o 3 o 4 que tenemos hoy en día. Campaña de María Eugenia Vidal en la capital federal, lo han visto, el sábado hicimos el lanzamiento de su candidatura a diputada nacional en la capital federal. Ella en la capital federal, María Eugenia, tiene 100% de nivel de conocimiento. 100%, con lo cual no tiene mucho sentido una etapa de 3 semanas de presentación de candidato. Cuando ya la gente la conoce, la evalúa muy bien y tiene atributos recontra instalados. En su caso, más que una presentación de candidatos, es una etapa de contar digamos, por qué y para qué. Entonces es una lógica distinta, además de, hola, soy María Eugenia Vidal y voy a ser candidata. La gente lo sabe. Entonces, la etapa de presentación de candidatos se cambia un poco para explicar por qué está siendo candidata y sobre todo el para qué va a ser candidata. Contrario census, vos podés ir a, por ejemplo, otra candidatura, la de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, donde tiene que hacer un poco de presentación de candidato, porque hay algo de gente que no lo conoce en Entre Ríos, pero sobre todo tiene que hacer una etapa de vinculación muy fuerte con el territorio, porque Rogelio estuvo mucho tiempo en Buenos Aires y ahora va a una campaña más local. O vas a Entre Ríos, ponele si fuese el caso de Facu Pérez Carletti, que no tiene nivel de conocimiento, entonces ahí sí tenés que ir a un modelo clásico de campaña de presentación de candidato para decir quién soy y por qué estoy ahí. Entonces, dependiendo del distrito, de vuelta, esto que yo estoy contando, ¿de dónde se desprende? De la estrategia. Si yo tengo buena información del tipo de candidato, qué es lo que se está poniendo en juego y demás, voy a poder tener mejores, digamos, definiciones en cada etapa. Segundo, las propuestas. Acá también una gran diferenciación. En la etapa de propuestas no es lo mismo una elección legislativa que una ejecutiva. Lo más probable es que en una elección ejecutiva se entren en juego variables mucho más locales y de acción, y en una legislativa se nacionalizan más y entran en juego más
temas nacionales. Entonces ahí lo mismo. Y los planes de propuestas tienen más que ver con planes legislativos, en el caso del 2021, que planes ejecutivos. Entonces, en la etapa de las propuestas de campaña también hay que tener en cuenta qué tipo de elección nosotros tenemos enfrente. Y lo último, el pedido de voto, también tiene mucho que ver con el pedido de que la gente nos acompañe con su voto, pero ahí también hay que entender cuáles son los valores fundamentales que se ponen en juego en la elección que estamos jugando. No es lo mismo una elección de medio término nacionalizada en la provincia de Buenos Aires, donde se discute un modelo de país, que una elección local en algún distrito, en Punilla, en Córdoba, o en, no sé, en la ciudad de Salta, o en cualquier otro lado. Entonces, también el encuadre general de la elección va a determinar mucho las etapas de la campaña, va a determinar mucho el enfoque de las etapas de la campaña, y perdón que sea reiterativo, pero vuelvo siempre a lo mismo, está determinado por la estrategia. Nosotros en la estrategia tenemos que determinar qué tipo de elección tenemos enfrente, qué tipo de encuadre vamos a tratar de darle a la elección. Pongo un caso, la elección de reelección de Horacio Rodríguez Larreta en la capital, nosotros teníamos más o menos 7, 8 propuestas por barrio, y eran propuestas concretas. Cómo mejorarle la seguridad a los vecinos de Villa Lugano, cómo hacer el soterramiento del Sarmiento, cómo hacer el viaducto en determinado lugar. Eso no tiene nada que ver con la campaña que vamos a hacer ahora de medio término legislativa con María Eugenia a la cabeza, donde se van a hablar de temas mucho más nacionales. O sea, cómo nosotros pensamos mejorar el presente, o cómo nosotros pensamos atacar el problema del trabajo, o el problema de la economía, o el problema de los privilegios en la política, o el modelo de país que está en pugna, el nuestro versus el del oficialismo. Entonces son, de alguna manera, enfoques completamente distintos. Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es la operación, que ahí entran en juego, se pone en juego, digamos, de alguna manera, la campaña. Que es decir, cómo vamos a usar todas las herramientas que nosotros tenemos disponibles para, una vez definida la estrategia, cumplir tácticamente con esos objetivos. Es decir, la estrategia puede decir, tenemos que galvanizar el voto duro, entonces tenemos que tener la operación para poder hacerlo. Tenemos que ir sobre los independientes, bueno, tenemos que tener la operación para poder hacerlo. ¿Y qué me refiero a operación? Acá yo soy completamente agnóstico de las herramientas que estamos hablando. Yo nunca me caso con ninguna herramienta en particular. Mi approach es este, yo tengo que ver todas las herramientas que tengo a disposición y tomar la elección del mix de medios más eficiente posible. Acá todas las herramientas sirven. La televisión, la radio, la vía pública, la luneta de los colectivos, los afiches en la calle, los periódicos, las revistas, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, el mundo Google, las cartas personalizadas, las boletas puerta a puerta, el call center, el territorio, los pasacalles, todo. El punto es cómo se usan esas herramientas en función de los objetivos estratégicos. Pongo algunos ejemplos. Si yo quisiera hablarle a los jóvenes, bueno, lo ponemos a nuestro candidato que se abra una cuenta de TikTok y haga el contenido más disruptivo posible, ya que TikTok por ahora no ofrece la posibilidad de poner pauta publicitaria, pero el algoritmo está construido de forma tal que va a premiar el contenido relevante y disruptivo. Entonces, bueno, un buen equipo creativo armando una cuenta en TikTok para llegar a los jóvenes. Ahora bien, ¿quiero llegar a los adultos mayores? Bueno, por ahí poner un call center para llamar al teléfono de la casa de la gente es una buena idea, o armar un buen equipo del territorio, yendo al contacto directo, cara a cara, tocando las puertas. O si querés armar una parte más de general de branding, vas a los medios masivos, y si te querés poner en las herramientas y los mensajes más segmentados, utilizás las posibilidades nativas de segmentación que te dan las redes sociales, sobre todo el mundo de Facebook, el mundo de Google. Lo que quiero transmitir con esto al final del día es que nosotros tenemos que ser completamente agnósticos de las herramientas y tener todas disponibles y tomar la mejor decisión en función del objetivo electoral que tenemos. Obviamente hay un tema de costos en el medio. Al final del día no solamente vamos a tener
Pues en el mundo ideal a mí me encantaría mandarle una carta a la puerta, una carta personalizada a la puerta de cada uno, llamarlo por teléfono, mandarle un mensaje de texto, mandarle un mail, llegarle por Facebook, Instagram, que lea el diario, que le llego por la... Todo no se puede. Hay que tomar decisiones en función del presupuesto de campaña, que siempre es limitado. Pero por eso hay que ver cuáles son los alcances y las limitaciones de cada una de las herramientas y para qué las vamos a estar utilizando en cada etapa de campaña. Y sobre todo también, en el caso de las herramientas de la comunicación directa, estar evaluando el rendimiento todo el tiempo. Las herramientas de comunicación directa, sobre todo las digitales y las de comunicación directa, tienen mecanismos para ir evaluando dos cosas. Uno, si el mensaje está llegando o no. Y dos, el sentimiento de ese mensaje, es decir, el feedback, cómo está recibiendo la gente ese mensaje que nosotros estamos haciendo. Y obviamente, para cumplir con la promesa de poder usar todas las herramientas o las mejores herramientas en cada uno de los casos, hay que tener un buen equipo de producción, un buen equipo de producción de contenido que te permita hacer la producción para todas estas herramientas que estamos hablando anteriormente. Entonces, si me preguntan, porque muchas veces me preguntan aquí, ¿la campaña tiene que estar centrada en las redes sociales? ¿O es todo territorio y cara a cara? ¿O la televisión nos va a salvar la vida? O yo le digo, cuéntenme cuál es la estrategia electoral, díganme cuál es el desafío que tenemos por delante, díganme cuáles son las audiencias y cuál es el objetivo por audiencia, y recién ahí vamos a tomar la decisión de qué herramienta ponemos en juego o cuál es el mejor mix de herramientas para poner en juego. Entonces, yo sería muy puntilloso al momento de establecer la operación de campaña, y cómo usamos las herramientas de comunicación para tratar de que nuestras propuestas lleguen, de que la presentación del candidato se haga bien, de que el pedido de voto llegue a destino, tener en cuenta esto, a quién le estamos hablando, qué herramienta es mejor para lograr ese objetivo y obviamente cuánto cuesta, porque a todos nos gustaría hacer todo el tiempo, tenemos un presupuesto limitado y no podemos hacerlo. Pero entonces es poner todas las herramientas sobre la mesa, estar seguros que tenemos un equipo de producción que está a la altura para generar esos mensajes para cada una de las herramientas y después tener el equipo de producción para hacer el delivery. Tengo el equipo que puede operar la pauta en redes sociales, tengo un equipo en territorio que me pueda repartir ese folleto, tengo un call center para poder hacer llamados o los hago de forma automática. Todo eso es la parte de operación de campañas y hay que ser realistas. Hay que ser realistas porque nosotros estamos revisando algunas campañas recién en algunos distritos. A nosotros nos encantaría repartir en todas las casas de un determinado distrito la boleta de nuestro candidato. Bueno, pues por ahí no tenemos gente para hacerlo. Entonces, ok, si no tengo la gente para distribuir todo lo que quisiera, ahí empieza la estrategia electoral. Y voy a un caso, pongo el caso de, qué sé yo, de la capital federal. Nosotros identificamos un montón de gente que tenía buena imagen de la gestión de Horacio, pero que en los escenarios electorales no nos había votado. Había algunos barrios que decían, la gestión está muy bien, pero en la elección elijo a otro. Bueno, entonces en ese caso sí, pusimos todos los fierros para tratar de convencer a esa gente, que ya teníamos un driver para poder hacerlo, y tratar de alguna manera poder lograr ese objetivo electoral. Al final del día lo que estoy tratando de decir con todo esto es que si nosotros cumplimos con todos estos pasos medianamente razonables, la definición de la estrategia, la definición de un equipo, la definición de las etapas de campaña y la mejor utilización de todas las herramientas de comunicación para cada uno de esos objetivos, creo que estamos mucho más cerca de hacer una campaña profesional, hacer una campaña eficiente y sacar lo mejor de cada peso que tenemos para gastar y de cada interacción y de cada mensaje que vamos a mandar en ese electorado. Eduardo, si te parece, hasta acá, creo que hablé bastante, 40, 45 minutos de un montón de cosas. Yo esto me fascina, trabajo 24 horas por día de todo esto, con lo cual estaría hablando toda la tarde, pero por ahí me parece más interesante, como vos dispongas, si querés abrir algunas preguntas o algún específico de la campaña que le gustaría que desarrolle más, con ejemplos o algo por el estilo, completamente bienvenido. Creo que con los tiempos que nos fijamos, si hay alguna cosita que te queda, que quisieras vos mismo ampliar, porque has hablado 40 minutos, tenés algunos 10 minutos más que quieras,
A ver, por ejemplo, acá tenemos entre las 216 personas que formamos parte de esta charla, tenemos gente que está en diversos tamaños de localidades, con diversos recursos, etcétera, ¿no? Y yo muchas veces oí algunas de las cosas que vos decías y yo pensaba algunos tips que son como muy importantes. Por ejemplo, vos hablaste varias veces de la segmentación de los públicos, ¿no? Entonces dijiste, bueno, cuando tengo que llamar o tengo que mandar mensajes, hablaste de las personas de la cultura, las Fuerzas Armadas o de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Podés darle una vueltita más a este concepto? Sí. Ahí el término de segmentación tiene un término conceptual y un término operativo. El conceptual es que cuanto más relevante sea el mensaje que nosotros tenemos para emitir, mejor recepción va a tener por parte del elector. Es decir, una cosa es que yo te diga, Eduardo, votame. Otra cosa es que yo te diga, Eduardo, yo sé que vos sos fanático de River, te gustan los anteojos azules y de alguna manera te gustan los perros. Y si yo mi mensaje tiene mucho más que ver con tus intereses, tus usos, tus gratificaciones, tu comportamiento, lo más probable es que mi mensaje te resuene mucho más a que si yo uso un mensaje genérico. Eso es el concepto que está detrás de la segmentación. La palabra segmentación para mí es sinónimo de relevancia. Es cuán relevante, y eso lo tenemos que estar pensando todo el tiempo. La gente, todos, estamos bombardeados por un sinfín de mensajes de familiares, de la política, del consumo, de los medios de comunicación. Entonces, para que nuestro mensaje llegue, tiene que ser relevante. Entonces, si pongo 3 o 4 casos. En un barrio determinado, de determinada localidad, el tema más importante es las inundaciones. Bueno, vayamos con un mensaje de inundaciones, no vayamos con un mensaje general. O si en ese barrio, en esa localidad determinada, las mascotas son importantes, bueno, agarremos las redes sociales, fijémonos cuánta gente le interesan las mascotas, hagamos un mensaje para las mascotas y hagámoselo llegar de forma segmentada a esa gente, no a todo el mundo, solamente a la gente que le gustan las mascotas. O lo mismo, si tenemos, qué sé yo, hay mucha gente que le gusta la cultura, en la Ciudad de Buenos Aires ni que hablar. Y también hay herramientas, o porque tenemos datos de gente que le gusta la cultura, porque asiste a un centro cultural, o porque de alguna manera tenemos información de ellos, o por las herramientas nativas de las redes sociales, podemos hablar mensajes específicos de cultura para los amantes de la cultura. Entonces, lo que quiero ir con esto es, tenemos que encontrar la mayor cantidad de segmentos posibles para establecer la mayor cantidad de mensajes relevantes posibles. Lo que decía antes, hay mensajes por género, ¿no? Podemos decir un mensaje para los hombres, un mensaje para mujeres, o cualquiera de los otros. Podemos ir por edad, un mensaje para los más chicos, un mensaje para los más jóvenes, o cualquiera de las otras combinaciones. Podemos ir por un mensaje de proximidad geográfica. No es lo mismo el mensaje para la zona sur que la norte, para el centro, para el oeste, o mismo dentro de los mismos barrios, los mensajes pueden ir cambiando. Entonces, todo lo que podamos ir achicando o segmentando las distintas audiencias va a hacer que nuestro mensaje sea más relevante. Y después tenemos que aprovechar A, la información y los datos que nosotros tengamos, o B, las posibilidades de segmentación que te dan cada una de las herramientas. Entonces, en cada municipio, en cada localidad, en cada distrito, eso puede ir. O por ejemplo, podés agarrar las encuestas y vos agarrás cómo estás hoy en las encuestas, cómo te fue en las elecciones anteriores y podés encontrar el gap entre uno y otro y atacar públicos específicos. O podés agarrar los resultados electorales de elecciones anteriores. Entonces, no sé, puedes ver cómo agarras La Matanza, por el caso de La Matanza, porque justo estamos trabajando acá en la provincia de Buenos Aires, y se nota que el voto de Juntos por el Cambio está mucho más concentrado cuanto más cerca estás de la General Paz, y se va perdiendo a medida que te vas, digamos, alejando hacia adentro de la provincia. Entonces, tus objetivos no son los mismos frente a una PASO, donde si vas a una PASO lo más probable es que tengas que ir cerca donde están los votos de los electores de Juntos por el Cambio, que si vas hacia unas generales donde tenés que ir al voto más independiente, que tenés que ir más hacia el centro de la provincia. Entonces, de vuelta,
cuanto más segmentados se vuelvan tus mensajes, más afín va a estar con el objetivo electoral que estamos intentando alcanzar. Gracias, Fede. Bueno, no sé si viste alguna de las preguntas. Hay 2 o 3 preguntas ligado con el tema de las campañas negativas de las redes, ¿no? O sea, ¿vos tenés alguna sugerencia? Sobre todo porque muchas veces pueblo chico, infierno grande, y entonces las campañas negativas pueden ser muy duras. ¿Y qué sugerís vos respecto de ese tipo de acciones? Lo primero es darle dimensión cuando hablamos a campaña negativa. Pasa mucho en la política en general que muchos dirigentes sale un tweet, 2, 10 tweets pegándoles o con campaña negativa o campaña sucia y se toma esa parte como si fuese el todo. Es decir, tomamos esos 2, 3, 10 o la cantidad de tweets que sean como si fuese representativo de toda la población. O si fuese representativo de la población dentro del objetivo electoral que nosotros tenemos. Entonces, lo primero es separar la paja del trigo. Es esa campaña negativa a la cual nos estamos refiriéndonos. ¿Es realmente así o no? Porque también te puedo decir, cuando vos ves el nivel de penetración de Twitter sobre el total de la torta, es muy chico. Es muy chico. Entonces, el peor error que nosotros podríamos caer es tomar eso que vemos en una parte y tomar decisiones como si fuesen del todo. Entonces, lo primero es eso, es realmente separar, ok, ¿qué están diciendo? ¿Cuánta gente la está diciendo? ¿En qué red social o en dónde lo está diciendo? Generalmente son las redes sociales. Y 3, la tipología de la gente que lo está diciendo. Porque muchas veces esas campañas negativas se retroalimentan dentro del digamos, del otro extremo de la grieta. Está retroalimentado dentro de un círculo cerrado del kirchnerismo, sería en este caso. Entonces, es lo primero. Y lo segundo, que es, obviamente, yo por lo menos nunca lo he hecho, y si alguien me pregunta, lo desaconsejo, hacer campañas negativas, para mí no tiene ningún sentido. Nos han hecho cientos de miles a lo largo de estos últimos tiempos, pero yo, digamos, nunca he hecho y la desaconsejo porque estratégicamente no me parece correcto. Lo que sí tendría es, cuanto más afilado tenemos el equipo de campaña, tenemos voluntarios, tenemos territorio, tenemos opciones para no contrarrestarlo y pasar el mensaje que nosotros queremos. Si nosotros trabajamos con una buena audiencia en redes sociales de gente que está dispuesta a hacer cosas por nosotros, que está dispuesta a viralizar nuestro contenido, que incluso está dispuesta a llevarlo a la calle, porque hay otro punto. Las campañas negativas no siempre se tienen que combatir en el mismo medio donde están siendo creadas. Vuelvo a lo anterior, nosotros tenemos una suite de herramientas muy grande. Después tenemos que tomar la mejor decisión entre todas las herramientas que tenemos para tratar de combatir, si fuese la decisión, esa campaña negativa. Entonces, cuanto más aceitado tengas el equipo y las herramientas, más libre te vas a sentir para poder, digamos, combatir esa campaña negativa con el mensaje positivo que vos querés instalar. Entonces, yo creo que ese es mi mensaje más, si se quiere, más profundo o inteligente. Y acá leo que dice a la calle también, una buena forma también de mirar a los ojos a la gente y hablarle. Y cuanto más chico es el territorio, más a la calle hay que ir. Con lo cual, eso es. Primero, tomar dimensión de qué es una campaña negativa. Qué volumen tiene, quién lo está hablando, dónde lo está hablando y qué tipo de gente lo está haciendo. Y lo otro, tomar la decisión de si vamos a hacer algo en función de esa campaña, tener las herramientas necesarias como para hacerlo. Que eso es mucho movilización, es mucha gente, mucho voluntario para poder hacerlo con independencia de la red que se utilice. Puede ser hacerlo en Twitter, puede ser hacerlo en Facebook, puede hacerlo vía WhatsApp o puede ser hacerlo en términos de la calle. Fede, hace poco me pasó hablando con un querido amigo que es director de políticas sociales de un municipio muy pobre del conurbano, y yo le decía, Coco, ¿qué palabra resume lo que ves todos los días? Y me dijo tristeza, Eduardo. Yo veo tristeza todo el tiempo. ¿Qué te sugiere esto en términos de nuestro mensaje y de nuestra
de nuestra relación con la gente. Lo que te dijo Coco es completamente cierto. Hay una gran desazón respecto del presente y lo que es más preocupante, también respecto del futuro. Es decir, hay mucho pesimismo respecto del hoy, pero también hay mucha opacidad respecto de lo que puede venir mañana. No es que estamos mal, pero veo la luz al final del camino. Es una situación súper compleja. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener la posibilidad de hacer dos cosas, Eduardo. Uno, anclar la elección sobre el presente, es decir, para decir que estamos mal, porque en este caso nosotros, digamos, somos, hay que ver el distrito por distrito, ¿no? Pero somos oposición a nivel nacional. Y además porque las elecciones de medio término es más un plebiscito al gobierno nacional que una campaña propositiva por una localidad específica. Y lo segundo es tenemos que reconstruir la esperanza sobre todo de la gente en sí misma. Y tenemos que hacer las dos cosas, tratar de evitar discutir el pasado, centrar la elección sobre el presente. Las dos grandes preocupaciones que tiene la gente son, en primer lugar, muy importante, la parte socioeconómica, que tiene que ver con la falta de empleo o la pérdida del empleo y la inflación, resumiendo de qué se trata. Y dos, eso en términos nacionales y personales. Y en términos más de barrio y de localidad también se suma la inseguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense y en algunos conurbanos en algunas provincias. Esos son los dos grandes temas. Obviamente para nuestro electorado es muy importante también la parte institucional, lo de los modelos de país, la república, las instituciones. Pero de vuelta, ahí también tenés que tomar decisiones estratégicas para ver con qué mensaje le llegás a qué electorado, para galvanizar a los propios. Los valores, la república, las instituciones, la defensa de la democracia y demás está muy bien, ¿no? Pero para ir un poquito más allá, tenemos que empezar a hablar de otros temas. Y acá veo algunos que me están marcando. Los valores es muy importante. Nosotros en esta elección vamos a discutir los valores. Y dos, el tema de la educación, donde nosotros también desde la capital federal hemos dado una batalla por la educación fenomenal, que todos las han visto y que de alguna manera nosotros vamos a seguir machacando en la campaña la importancia de la educación, de la presencialidad, por el presente y por el futuro de nuestros hijos y de la nación entera. Con lo cual, eso es muy importante. Parafraseando a Coco, tiene razón, hay que empatizar con el presente de la gente, hay que empatizar con las emociones y de alguna manera le tenemos que mostrar que otro camino es posible. En esa propuesta, o posiblemente también tengamos que hacer algo de autocrítica. Hicimos muchas cosas bien en el pasado y algunos no nos salieron todo lo que hubiésemos querido y aprendimos nuestros propios errores y estamos acá para hacer más y para ser mejores. Entonces tenemos que volver a poner a la gente en el centro, volver a escuchar, que es uno de los lemas fundamentales y fundacionales de nuestra coalición, escuchar, empatía con la gente y a partir de ese contacto poder plantear una opción superadora de nosotros mismos y superadora para el país. Y acá está la pregunta, que son los jóvenes. Te estamos exprimiendo, Fede, pero viene muy bueno. Los jóvenes. Todos sentimos que no nos es fácil. Y ahí está la sombra de Milei y compañía y los que están tratando de apropiarse de ellos. ¿Qué nos decís sobre ese tema? Primero, por primera vez en mucho tiempo tenemos una oportunidad con los jóvenes. Los jóvenes históricamente y sobre todo con los gobiernos kirchneristas, sobre todo el primero de Néstor y el segundo de Cristina, la verdad que eran muy refractarios a nosotros. Sin embargo, con el correr del tiempo, con la pandemia y con la situación que estamos viviendo, el oficialismo nacional empezó a perder adhesión en los jóvenes. Y yo creo que lo que tenemos que hacer con los jóvenes es hablarles en su idioma, que es algo que a veces no nos sale tan bien y se nos dificulta un poco. Y dos, volver a empoderarlos. Creo que alguien de los participantes acá es hacerlos partícipes del futuro, volver a empoderarlos. Nosotros, por ejemplo, en términos de educación, le dimos una batalla muy, muy grande en ese sentido, tratando de empoderarlos y hacerlos, digamos, partícipes. Y después no tener miedo de entrar en las conversaciones
que les importan a ellos, que a veces están lejos de los temas que le importan a la dirigencia política, y conseguir voceros que de alguna manera puedan interpelarlos. También tomar riesgos en nuestra campaña y tener voceros que nos empujen, que nos pongan un poco más de disrupción en la campaña y que pueden, digamos, generar otro tipo de conversaciones con ellos, que a veces nuestro espacio, por los valores, por la formación digamos, y algunos conceptos, estamos un poco más lejos de ellos. Yo creo que es momento de salir a su encuentro. Y yo te digo que la bandera de la educación y la bandera de la escucha y la bandera de la participación y el involucramiento de ellos son oportunidades que nosotros tenemos. Y acá, como dice Nicolás, no se los escucha, se los subestima. Creo que es muy importante escucharlos genuinamente, no con preconceptos, y entendiendo que ahora hay una oportunidad, porque están dispuestos a escucharnos, o están dispuestos a entablar esa conversación, como antes no lo estaban. Antes era muy difícil que nosotros podamos ni siquiera entablar esa conversación, porque el oficialismo nacional había hecho un gran trabajo con los jóvenes, y lo tenemos que decir, incluso con luchas que los interpelaban mucho a ellos. Con lo cual, tenemos ese desafío y tenemos que encontrar las distintas lógicas con los voceros, con los temas, con los formatos de la comunicación. Pongo un caso, por ejemplo, es específicamente con los jóvenes, pero para que se den una idea, voy a tomar un poquito de agua. Pongo el caso de Horacio, que es el que más cerca tengo porque trabajo todos los días, pero si ustedes agarran el Facebook, ven una conferencia de prensa de Horacio un viernes con las nuevas medidas de la cuarentena. Él habla y lo dice de una forma. Ven los posteos de Facebook, habla conceptualmente de lo mismo, pero lo dice de otra. Instagram, de otra. Vas al TikTok, que es donde están los jóvenes, y se van a dar cuenta que el lenguaje no es nada que ver. Habla de otra manera, hace chistes, es mucho más descontracturado. Entonces, para entender y entrar en el lenguaje de los jóvenes, la campaña, los candidatos y los voceros tienen que empezar a hablar de temas y en formatos que los jóvenes les resulten atractivos. Yo creo que ese es el desafío. Me encantó este ejemplo último que diste, porque de vuelta, yo tengo una parte del cerebro pensando en aquellos que tienen pocos recursos, y este tema de que vos podés también segmentar tu modo de comunicarte, ¿no? Que no es lo mismo hablar frente a la televisión que hablar en TikTok. Es muy bueno. Eduardo, nosotros, y con toda la humildad del mundo, estamos en la ciudad, esto ya es comunicación de gestión, pero lo voy a usar como ejemplo que puede servir para la campaña. Nosotros pensamos que ya después de tantos años en la capital sabíamos cómo comunicar y demás. Fuimos ahí al Elefante Blanco y a la Villa 20 y fuimos con nuestra comunicación y tuvimos una conversación con los vecinos del barrio y nos dijeron, esa comunicación que a ustedes les sirve en Caballito, en Villurquiza o en otros barrios de la ciudad, acá en la 20 no sirve para nada. Nosotros nos comunicamos de otra forma, tenemos otro lenguaje, usamos otros colores, usamos otras herramientas. Y ¿sabes qué? Las campañas en los barrios populares en la capital federal, ahora tenemos un equipo en conjunto con los vecinos. Y nosotros cambiamos el modelo clásico que parecía incambiable, institucional, de comunicación de una ciudad urbana, la cambiamos en función del territorio y la audiencia con la cual estamos hablando. Lo que sí hay que hacer, en ese caso, o en el caso de los jóvenes, o en cualquier otro, hay que ir con la humildad suficiente como para entender que nosotros tenemos que aprender todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque si nosotros pensamos que somos los que más sabemos y que nosotros les vamos a decir a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer, o a lo de determinado barrio, perdemos. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y tomar los riesgos de poder adaptar nuestra comunicación en función de las audiencias a las cuales estamos hablando. Y el tema de estos barrios o el tema de TikTok son, digamos, ejemplos de eso. Aquí hay un comentario muy interesante de Lautaro que dice: estoy en el Zoom con mi hijo de 15 años escuchándolo muy atento a la charla para implementar el contenido para el centro de estudiantes de su colegio. Por algo se empieza. Y vuelvo sobre el tema de la buena, de apuntar bien, digamos, ¿no? Y de poner
de poner a todos los actores en nuestras preocupaciones, ¿no? O sea, los chicos empiezan ahora a votar temprano y todos seguramente tenemos hijos, amigos, sobrinos, etcétera, que nos puedan ayudar a entrar a estos espacios y sobre todo con su lenguaje, ¿no? Por lo menos bastaría, como te decía recién vos en el diálogo con esta gente de la villa, que te miren, al menos que empiecen por mirarte, porque lo esperanzador de lo tuyo es que antes ni nos miraban y ahora nos están mirando, el tipo por lo menos gira la cabeza y no te echa, te escucha, y esto ya es una manera de entrar, ¿no? Sin dudas. Y yendo al caso del centro de estudiantes, también los jóvenes de ese centro de estudiantes tienen motivaciones, intereses, lenguajes, formas de comunicar completamente distintos a lo que tiene, no sé, un centro de jubilados o la parte o cualquier otro. No, podría hablar en el extremo. Si nosotros pudiésemos encontrar cuáles son las motivaciones de cada persona, nosotros deberíamos hacer un mensaje para cada persona en el mundo ideal. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar, es como cambiando de silla, poniéndonos en el lugar del otro. Sí, ok, la persona a la cual yo estoy tratando de convencer o de llegarle con un mensaje, ¿le va a resultar relevante? ¿Le va a importar lo que yo le voy a decir? ¿Lo va a leer? ¿Es a través del medio de comunicación que esa persona elige y no el cual yo estoy eligiendo desde una oficina en no sé dónde? Entonces, todas estas preguntas son las que hay que hacer al momento de hablar de los segmentos. Bien. Bueno, tenemos tres personas que levantaron la mano y si ustedes me permiten, yo cortaría acá el tema de las manos porque ya lo estamos explotando a Fede un montón, pero bueno, vamos a aceptar el pedido. A ver, Silvina, aunque ya escribiste tu pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la interna, es inevitable, o sea, aceptemos que hay internas. ¿Querés decir algo, Silvina? Guille. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre, bueno, es Silvina, como lo dijo Eduardo. Yo soy de La Calera, provincia de Córdoba. Y es excelente esta oportunidad que nos dan a todos, así que muchas gracias. La pregunta, lo que a mí me preocupa mucho en este tiempo, en estos últimos días, es que en todos los Zoom en los que participé, hubo siempre quejas con respecto a la decisión que tomó la Vidal. ¿Sí? Lo digo así como para decirlo más comúnmente. Entonces, yo me preguntaba si no es necesario una comunicación interna, porque es como que hay una grieta nuestra. Estamos todos tirando para el mismo lado, y sea quien sea estratégicamente la persona que pusieron como candidato, todos los demás, porque de estas legislaciones, de estas elecciones, va a devenir las del 2023. Entonces, si internamente tenemos grietas de que la Vidal, de que la Patricia tuvo un gesto fantástico, pero por algún motivo la Vidal está ocupando ese lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros mismos entendamos que eso es lo correcto y que vayamos todos para el mismo lado y que no exista el voto castigo, que ya sufrimos lo que nos pasó con el voto castigo en las últimas elecciones del presidente? Gracias, Silvina. Fede. De nada. Silvina, es una muy buena pregunta. Hay dos cosas. Lo primero es que lo tomo y tenemos que hacer mucha más pedagogía de por qué se toman las decisiones, con qué sentido, cuál es el para qué. Y la verdad que yo me quedo con esto y voy a hablar con Eduardo, con Juanjo Méndez y con la gente del partido para tratar de armar distintas comunicaciones y ámbitos para terminar de explicar este caso y los otros que terminen siendo candidatos en cada uno de los lugares, porque como vos sabés, Silvina, hoy hay ruido en la gran mayoría de los distritos. Me mencionaste a la Vidal porque te acordaste que yo estoy en Capital, pero vas a Santa Fe, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, bueno, entonces sí, es muy importante, sobre todo porque en algún momento se toma la decisión y después que hay que ir de lleno a la campaña y tenemos que estar todos unidos y no hay tutía. Entonces, te lo súper tomo, me quedo con eso y vamos a pensar algunos mecanismos para
para que la información fluya mucho más y estas preguntas tengan una respuesta y todos podamos llegar cohesionados a la elección. La verdad que es una muy buena, y gracias por el dato, así lo hacemos mejor. Gracias, Federico. Felicitas. Después viene el caballero, pero a ver, felicitas. Guille, ¿la conectás, por favor? Ahí está. Adelante. ¿Qué tal? Yo soy Felicita, soy candidata convencional constituyente por Cafayate. Se elige un convencional para hay reformas de constitución de la provincia este año. Mi pregunta, escuché por las redes, no me acuerdo qué candidato, que decía que hay que escuchar a los que no nos votaron, y otro le contesta, no, hay que escuchar a los que no nos votaron. Yo entiendo que hay que escuchar a todos, confirmame si es así, y lo que quisiera saber, si es así, si hay que tener un diferente tipo de escuchas o de estrategias, ¿no? Entiendo que ningún voto es cautivo, ¿no? Me parece que en la dinámica actual hay un ciudadano, si bien siempre hay un núcleo duro que puede que cambie, pero digo, ¿cómo encarar el que nos votó como el que no nos votó, digamos? Si hay alguna diferencia en la estrategia. A ver, lo primero, Felicitas, es qué lindo Cafayate. Eso es lo primero que me surge decir. Estuve a principios de año por ahí, increíble, no sé qué hago acá en Buenos Aires, debería vivir ahí. Soy porteña, voté hasta hace 5 años en Capital Federal, nacida y criada en Buenos Aires. Un estresazo me trajo hace 5 años acá a Cafayate y un hermoso rincón. Sí, como todo nuestro país, es todo bello de arriba abajo, de este a oeste. Lo primero es, yo creo que son distintas escuchas. Escuchar en general está muy bien y es una actitud general que para mí siempre es buena, siempre, como lógica general. Incluso van a ver, yo estoy un poco más metido en las campañas ahora de Capital y la provincia de Buenos Aires, pero siempre esta actitud de escuchar en general es importante. Y después yo creo que por experiencia hay dos tipos de escucha, porque uno es con el voto más duro nuestro, que nos va a decir otras cosas, y otro es el voto más posible, independiente, que nos va a marcar otras cosas distintas. Entonces yo creo que hay que escuchar hay que escuchar a los dos, y posiblemente el resultado de esas dos escuchas sean dos estrategias distintas. Entonces eso es lo que yo diría. Y después, en función de lo que escuchás, usar las herramientas de comunicación para pasar los mensajes en cada uno de los dos casos. Resumiendo, como lógica general, siempre me parece adecuado, y después en cada uno de los dos casos vamos a recibir mensajes distintos. Y después vamos a tener que emitir mensajes distintos. Así que saludos para allá. Bueno, terminamos. Les pido disculpas a los que levantaron la mano, pero tengo que respetar los tiempos de Fede. Raúl Plá de Mendoza, tu pregunta. Espera. Estás muteado, Raúl. Ahí dale, ahí estás. Sí, bueno, mi nombre es Raúl Pía, soy de Mendoza. Bien. Y no voy a hacerte una pregunta, Federico, estuvo muy buena tu exposición, pero me gustaría ver si puedo aportar algo a lo tuyo. Y basado un poco en la experiencia, yo después de recibirme de ingeniero, a los 2 años me fui a vivir a Estados Unidos, estuve 5 años trabajando allá, después volví y tuve algunos cargos gerenciales acá en Mendoza, en 2 empresas grandes. Después me dediqué más a la universidad, hice la maestría en el MBA, en Business Administration, y bueno, entonces me animaría a decirte que en el tema estadísticas tengamos cuidado, porque requiere, además de los números que uno matemáticamente saca para una cota determinada, un marco determinado, pero las estadísticas necesitan tener un olfato especial. No podemos afirmar totalmente hasta captar lo que nos están mostrando. Entonces, y eso también tiene que tener un sentido común para interpretar y una percepción especial.
con respecto a la estrategia que mencionaste, la palabra estrategia viene de las guerras. Y acá me parece que estamos cercanos a una guerra, porque queremos ganarle al kirchnerismo. Pero el kirchnerismo aplica una estrategia muy particular, que es como en la guerra de guerrillas. Es decir, que aparecen con un foco acá, después con un foco en el otro lado, después con el otro, y te van sorprendiendo con diferentes focos de lucha, digamos así. Bueno, entonces, a mí me parece que en mi actividad docente, sobre todo en algunas materias de administración, y esto lo digo también para la escuela que están trabajando ustedes, yo traté de, además de enseñarle a mis alumnos lo que hay que hacer en cada cosa, tanto en la organización, en la planificación, en enseñarles como nos dicen los libros y cómo se debe hacer, pero también enseñarles cuáles son las trampas. Y si, no para que las hagan, pero sí para estar alerta que te la pueden hacer. Y eso estamos muy atentos a que en el kirchnerismo nos pueden hacer trampas de cualquier lado. Y hay que esperar cualquier cosa. Entonces, es medio como hacer un plan de contingencias. Ustedes saben que en la evaluación de impacto ambiental se hacen planes de contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hacemos un plan, pero también nos preguntamos qué pasa si. Entonces, en esa respuesta de qué pasa si, nos estamos planteando muchas cosas. ¿Qué pasa si hacen trampa en meter las boletas? O llevan una urna trucha, o cosas así que hay que pensarlas, no porque estemos de acuerdo con eso, nosotros sabemos que es lo correcto, pero también tenemos que tener la desconfianza por todo lo que nos han mostrado. Y eso es lo que creo que es ese plan de contingencia que debe adicionarse. Y con respecto a lo último lo último que voy a mencionar es solamente el hecho de que la actitud de Patricia a mí me parece excelente, porque de alguna manera lo veo como un acto de renunciamiento, y esas actitudes son las que van a recuperar la confianza de la gente en la clase política respetable, digamos. Gracias, Nada más, Raúl. gracias. Gracias, Raúl. Perdón. No sé, Fede, si tienes algún comentario y luego... Sí, dos comentarios respecto de lo que decía Raúl. Es cierto, nosotros tenemos que estar listos para todo. Tenemos que tener planes estratégicos que nos guíen y planes de contingencia para opciones B, C, D, para cosas que hagan bien, para cosas que hagan mal. Obviamente, si hay cisnes negros o cosas imprevistas, es difícil tener un plan para aquello que todavía no sucedió, pero en función de la experiencia tenemos que tener planes de contingencia sin dudas. Y también planes de crisis. Por sí, digamos, hay que tener un mecanismo de si nos pasa algo, sea lo que sea, en el ámbito que sea, poder reaccionar rápido. Y por último, es muy cierto lo que decía Raúl, el gesto de Patricia ha sido de un compromiso y de una grandeza sin igual. Con lo cual, lo dijo Horacio, lo dijo María Eugenia, lo dijeron los principales dirigentes del partido. La verdad que es un gran aporte y ha sido y es muy, muy valorado. Bueno, Federico, muchas gracias. La verdad que ha sido muy interesante. El chat lo muestra. Creo que esta es una charla para volver a ver, o sea, para discutirlo con los amigos y con el equipo de campaña. Por eso, Guille, te pido que vuelvas a poner nuestros contactos. Esta charla está grabada y va a ser subida, va a estar en el canal de YouTube. Acá también tienen nuestros contactos para hacernos preguntas, para nosotros poder contestarles lo que necesiten. Y bueno, en síntesis, hemos cumplido con el objetivo ampliamente. Fede, estuvo muy bueno, no solamente útil, sino muy entretenido y atractivo. Así que en serio, te agradezco muchísimo, Fede. Bueno, gracias Eduardo a vos y a todos los asistentes de este lindísimo grupo.
Gracias por el tiempo, por escucharme, por las preguntas, por los comentarios. Súper interesante todos los que fueron preguntando con sumo respeto. Y de vuelta, nosotros siempre estamos acá para aprender y hacer las cosas mejor. Con lo cual, todos los comentarios, sugerencias, cambios son siempre bienvenidos. Siempre bienvenidos y estamos a disposición para, como dijo Eduardo al principio, ganar. Estamos para eso, tenemos que volver a ganar y estamos todos dejando la vida para poder hacerlo. Así que muchas gracias a todos por este Zoom y gracias, Eduardo, personalmente por la invitación. Acá tenés todos los aplausos en Zoom. Gracias, Fede, muchas gracias.